menos lo de los laterales. Bueno, sí, bueno. Que hay un eco, habla, dice el hermano Eduardo. Bueno, vamos a tratar de que los hermanos de sonido, ¿verdad? Pues ajusten, pero mientras tanto, Dios le bendiga, hermanos. Qué privilegio es para mí poder estar aquí en la casa de Dios para predicar la palabra de Dios. Y como todos ustedes saben, hemos estado trabajando nuestra serie de sermones en el Evangelio según San Marcos. Ya tenemos bastante tiempo predicando en el Evangelio según San Marcos de manera secuencial. ¿Usted se ha dado cuenta que hemos estado predicando de manera secuencial? Capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, sin volarnos nada, dando todo el consejo de Dios. El sermón de hoy yo quisiera volármelo. Y mientras preparaba el sermón de hoy, el Señor me recordó la importancia de la predicación expositiva y secuencial de la palabra de Dios. Porque de ser por mí, y el Señor lo sabe, porque se lo dije, yo no predicaría desde un púlpito el texto de hoy. No me siento cómodo con el tema. Sin embargo, providencialmente me toca predicar el capítulo 10, versículos del 1 al 12. Digo que no me siento cómodo porque el tema que abarca esta sección es un tema muy sensible, es un tema muy delicado. Sin embargo, al Dios llamarme a predicar su palabra, lo mínimo que yo puedo hacer es predicarla con fidelidad. Por lo que este tema es necesario predicarlo con fidelidad. Y creo que es necesario en la iglesia de Dios. ¿Ya usted se dio cuenta cuál es el tema en Marcos 10, 1 al 2? La pregunta acerca del divorcio. Y yo creo que es pertinente prestar atención a esto. Porque actualmente, según la Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana, de cada 100 matrimonios, 55 terminan en divorcio. Eso quiere decir que actualmente más de la mitad de las personas que se casan terminan divorciándose. La Iglesia de Jesucristo debe poner atención a esta cifra, porque el número dentro de la iglesia, aunque es más bajito, está alto. Personas que profesan ser cristianas y se casan, entre un 25 y un 30% de los cristianos se divorcian. Probablemente no tomando en cuenta lo que Dios piensa sobre el divorcio. Y yo sé que mencionar la palabra divorcio causa mucha sensibilidad, porque de alguna manera todos conocemos personas divorciadas. Quizá tú eres un hijo de un matrimonio divorciado y esta palabra te causa dolor. Quizá aquí tenemos divorciados entre nosotros y quizá para ti esta palabra sea sinónimo de dolor, de vergüenza, de amargura. Probablemente muchos no estén divorciados, pero lo están considerando aquí también, porque consideran que sus matrimonios son insalvables. Y tal vez tú no quieras oír la opinión de Dios acerca del divorcio. Sin embargo, Dios te la quiere dar, porque está explícitamente en su palabra. Y vamos a leer el texto y luego vamos a orar. He titulado esta prédica, ¿qué piensa Jesús acerca del divorcio? ¿Qué piensa Jesús
acerca del divorcio y tenemos el texto en Marcos capítulo 10, versículos 1 al 12. Leo en la Nueva Biblia de las Américas por si la nota un poco diferente a la Reina Valera. ¿Ok? Marcos 10, 1 al 12 dice: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado de Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez como acostumbraba les enseñaba. Se acercaron algunos fariseos para poner a prueba a Jesús. Le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés?, les dijo Jesús. Ellos respondieron: bueno, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto, es decir, sobre el divorcio. Y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos a ponernos los cinturones y vamos a orar. Amén. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque aunque tenemos temas sumamente sensibles y delicados en tu palabra es verdad. Nosotros creemos firmemente con cada fibra de nuestro ser que tu palabra es verdad. No solamente es verdad, reconocemos que tu palabra es la máxima autoridad sobre todo lo que ella habla, Señor. Y sobre esa autoridad nos postramos en esta mañana, sobre la autoridad de tu santa palabra, Señor. Oh, que tu Santo Espíritu ministre cada corazón aquí presente, Señor. Yo no soy digno de predicar tu palabra, Señor. Yo soy un hombre de labios inmundos, yo soy un pecador que no merece tan alto privilegio, Señor. Pero en esta mañana yo me escondo detrás de la justicia de Cristo para hacerlo, Señor. Tú me has dado tu justicia, Señor. Imparte gracia y misericordia en el corazón de nosotros en esta mañana para ser lo suficientemente humildes para reconocer tu palabra. Más que eso, que tu Santo Espíritu nos dé poder para vivir según la vocación a la cual hemos sido llamados conforme a este tema y a la unión matrimonial, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ni agua me dejaron. ¿Alguien sabía que yo iba a predicar de esto? Bien, yo he dividido esta sección o este tema. Ay, cuidado, hermano. Gracias, hermano. Yo he dividido esta sección en 3 partes. La parte 1, vamos a tratar y vamos a ver la pregunta acerca del divorcio. Número 2, vamos a ver una respuesta sabia. Y en tercer y último lugar, vamos a ver a unos discípulos que se quedan con dudas. Probablemente muchos de nosotros también. Luego vamos a ver una conclusión. Bien, la pregunta sobre el divorcio, vamos a ir versículo a versículo desglosando las palabras de Jesús. ¿Ok? Versículos 1 y 2. La pregunta sobre el divorcio. Marcos 10, 1, 2. Dice: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron algunos fariseos, y para poner a prueba a Jesús le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Dejémoslo hasta ahí.
Antes de entrar a la respuesta de Jesús, es necesario que evaluemos el contexto inmediato. Si no observamos el contexto inmediato, no vamos a entender la pregunta, ni vamos a entender por qué era una prueba o una trampa. Bien, ¿qué nos dice el versículo 1? El versículo 1 no está escrito de casualidad. Marcos nos da 3 detalles importantes para entender. Marcos nos da, número 1, la ubicación. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la ubicación? En la región de Judea, pero ¿en qué parte? Al otro lado del Jordán. Número 1, ubicación. Número 2, nos dice que habían, ¿qué? Multitudes, cuando le hicieron la pregunta. Y en tercer lugar, nos dice que fue para ponerle a prueba la pregunta. Es decir, que los fariseos no estaban interesados en las respuestas de Jesús sobre el divorcio. Ellos lo que querían era ponerlo a prueba, para que Jesús cayera. ¿Y por qué menciono estos 3 puntos? El primero es la ubicación. En la región de Judea, del otro lado del Jordán, estaba el área o la ciudad de Perea. Alguien predicó aquí de Juan el Bautista, ¿usted se acuerda? Andrew predicó de Juan el Bautista. Perea era el lugar donde Juan el Bautista ministraba. De manera que Perea, esta región, era la región donde gobernaba, ¿quién? Herodes. Herodes nunca tuvo problema con Juan mientras Juan predicara el evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, cuando Juan tocó el tema del matrimonio, cuando Juan el Bautista tocó el tema del matrimonio y el recasamiento, acusando a Herodes de pecado por casarse con la ex mujer de su hermano, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. ¿Usted se da cuenta de lo que están haciendo los fariseos en Perea? Esta es una región gobernada por Herodes. Si Jesús responde erróneamente sobre el divorcio, los fariseos buscaban que Jesús corriera la misma suerte que corrió Juan el Bautista. Por eso era una trampa. Y por eso la hacen frente a las multitudes. Porque esa era la trama de los fariseos. Ahora, hay otra razón por la cual era una trampa esta pregunta. En los tiempos de Jesús había una opinión dividida sobre por cuáles causas era lícito dar carta de divorcio. Y esta diferencia de opiniones entre los fariseos y líderes religiosos de Israel se daba precisamente por la interpretación de un texto del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Y antes de ver ese texto, tenemos que entender que la pregunta no era si era lícito divorciarse de una mujer. Esa no era la pregunta completa. El Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 3, nos da la pregunta más amplia, la pregunta completa acerca del divorcio. Por lo que le pido que me acompañen a Mateo 19, 3 para ver cuál era la pregunta. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? ¿Se da cuenta cuál es la pregunta? No era si era lícito divorciarse, sino si era lícito divorciarse por cualquier motivo. ¿Por qué? Porque la opinión sobre cuáles eran esos motivos variaba mucho entre los fariseos y maestros de la ley. Y variaba por la manera como ellos interpretaban la ley en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Y vamos a leerlo para que vean cuál es la problemática o la interrogante en cuestión. Dice Deuteronomio 24, 1 al 4. Cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella,
y le escribe el certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, le pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido despreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Vamos a volver a este texto en un momento, pero de momento quiero explicar cuáles eran las diferencias de opiniones por este texto. Y las diferencias de opiniones se da por la palabra reprochable, o la que la Reina Valera traduce como indecente. Porque ahí era que estaba el problema. ¿Qué era algo reprochable o qué era algo indecente? ¿Qué entra dentro de la categoría de algo reprochable o indecente por la cual yo puedo divorciarme legítimamente? Bueno, en el tiempo de Jesús y en ese momento había un grupo de fariseos que eran conservadores, y para ellos la palabra reprochable o indecente era adulterio. La palabra literal hebrea de reprochable o indecente se traduce como desnudez. Más nada, desnudez. Ellos interpretaban que la única razón por la cual era legítima el divorcio, este grupo de fariseos conservadores interpretaba que la única razón por la que era posible el divorcio era por adulterio. Sin embargo, en el tiempo de Moisés, yo lo dudo mucho. ¿Cuál era la pena capital por el adulterio? El divorcio. Apedreado. Lo mataban. ¿Y la muerte puede disolver la unión matrimonial? Por supuesto que sí. Entonces no creo que esa interpretación estuviera correcta. Pero había un grupo de fariseos más liberales que entendían que algo reprochable podía ser literalmente cualquier cosa que ellos pudieran reprocharle a su esposa. Se te quemó el arroz, bueno, el pan, porque ellos no hacían arroz. Eso es algo reprochable, se le quemó el pan, carta de divorcio. Cumplí con la ley de Moisés. La comida le quedó mala, eso es algo reprochable, ¿no? Entonces se lo puede reprochar, carta de divorcio. Lo que sea que usted se imagine, carta de divorcio. Entraron ahí en esa frase todo. Algo reprochable, todo lo que usted le quiera reprochar a su esposa. No bañó a los niños, carta de divorcio. Para ellos, eso se convirtió en un relajo y en cualquier cosa. Ahora, déjenme preguntarle, antes de continuar, ¿cuál ustedes creen que era la posición más popular en el tiempo de Jesús? ¿La opinión conservadora o la opinión liberal? La opinión liberal, por cualquier cosa. Igual que ahora la opinión liberal es la más popular. ¿Por qué tú te puedes divorciar? ¿Cómo se llama esto? Incompatibilidad de caracteres, diferencias irreconciliables, y ahí tú metes lo que tú quieras. ¿No es así? Ahí tú metes lo que tú quieras. Y los fariseos esperaban que la respuesta de Jesús fuera la menos popular para que Jesús perdiera popularidad dentro de las multitudes y de paso ver si Herodes se enteraba de esa respuesta. Pero en el punto 2 que vamos a entrar ahora, vamos a ver una respuesta sabia. Yo sé que hay interrogantes sobre Deuteronomio, yo lo voy a aclarar más adelante. Pero vamos a ver la respuesta de Jesús en el punto 2. Jesús da una respuesta sabia y está en Marcos 10, versículos 3 al 9, pero ahora solamente vamos a leer el 3. Marcos 10, 3. Punto 2, una respuesta sabia. Jesús responde entonces, oiga qué pregunta más interesante. ¿Qué les mandó Moisés? Pregunta Jesús, les dijo Jesús. Me encanta esta respuesta porque Jesús responde con preguntas. Y Él no responde con preguntas para evadir el tema, Él responde con preguntas para que ellos vean lo que hay en su corazón. ¿Qué les mandó Moisés?
Otra cosa que me gusta de la respuesta de Jesús es que Jesús no basó su respuesta en la opinión de conservadores o liberales. Jesús fundamentó su respuesta en las Escrituras. En las Escrituras. Porque la pregunta de ellos era, ¿qué te parece lo que piensan los conservadores? ¿Qué te parece cómo lo interpretan los liberales esto del divorcio? Y Jesús les dice, ¿qué les parece a ustedes cómo lo interpreta Dios en su palabra? ¿Cómo lo interpreta Moisés? ¿Qué mandó Moisés? Jesús descansaba en la autoridad de las Escrituras sobre el tema del divorcio y no en la opinión de los hombres. Y esa debe ser la posición de nosotros y de la iglesia hoy. Lo que Dios dice en su palabra es la máxima autoridad sobre cualquier tema que trata, incluyendo matrimonio y divorcio. Para nosotros lo que Dios opina es lo que vale y punto. No lo que dice el ala conservador ni el ala liberal. A nosotros no nos importa eso. Volvamos a las Escrituras. Es lo que Jesús le está diciendo. Para nosotros hoy lo importante no sobre el tema del matrimonio o el divorcio no es qué dicen primeramente los psicólogos o qué dicen los terapeutas familiares o qué dicen los coaches del amor o del bienestar. Para nosotros eso debe ser secundario. Lo primero que un cristiano debe preguntarse ante el tema del matrimonio, el divorcio y el recasamiento es ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Es lo primero. Ahora, Jesús responde con una pregunta capicúa. Una pregunta trampa también. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué les mandó Moisés? ¿Mandó Moisés? ¿Acaso hay algún mandamiento sobre el divorcio? ¿Acaso hay alguna orden sobre el divorcio en la ley? Hermanos, los fariseos eran sabios. Los fariseos sabían que ni en la ley ni en todas las escrituras hay ningún mandamiento. Dios no manda a divorciarse a nadie. Y vean la respuesta tan inteligente de ellos. En el versículo 4, Marcos 10:4. Ellos respondieron, ¿Moisés qué? ¿Mandó? No, Moisés no ha mandado eso. No, la respuesta es, Moisés permitió. ¿Se da cuenta ya? Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. La pregunta de Jesús fue, ¿qué mandó Moisés? Y ellos respondieron, no, es que Moisés no mandó nada. Moisés lo que hizo fue que permitió. ¿Usted se da cuenta que hay una diferencia entre mandar y permitir? Usted la reconoce, ¿verdad? Algo permisible no es lo mismo que un mandamiento. ¿Se da cuenta? Hay una gran diferencia. Y los fariseos no están buscando el mandamiento. Los fariseos están buscando lo mínimo. Están buscando lo permitido, que es diferente. Ellos están evadiendo el mandamiento porque saben que en ninguna parte de la ley y en ninguna parte en todas las escrituras puede buscarlo. No hay mandamiento sobre el divorcio. No lo hay. Moisés no mandó, Moisés permitió. ¿Por qué permitió? Por la dureza del corazón de ustedes, Moisés lo permitió. No hay mandamiento. Es decir, que esto del divorcio en la ley era una concesión que Dios permitió por la dureza de corazón del pueblo. Deuteronomio 24, que fue lo que leímos del 1 al 4, es más bien una protección para las mujeres que estaban siendo repudiadas literalmente por cualquier cosa. Y con esta concesión que Dios le da, lo que está haciendo es protegiendo a la mujer y diciéndole al hombre, la mujer no es un juguete tuyo que tú puedes desechar cuando tú quieras y volver a tomarla cuando tú quieras. Si tú das carta de divorcio, no te puedes unir jamás con la mujer que dejaste. Piénsalo bien antes de dar carta de divorcio a tu mujer. Era una regulación para proteger a la mujer, porque los hombres estaban interpretando eso como le daba la gana. Y estaban dando carta de divorcio por cualquier cosa.
Así que Moisés por la dureza de corazón, y para proteger el matrimonio y proteger a la mujer sobre todo, que era la más desprotegida, Dios permite esa concesión, no como un mandamiento, sino como una concesión. ¿Se entiende? Ahora Jesús continúa respondiendo y para mí, como continúa esta respuesta, es totalmente incoherente a lo que están preguntando. Vamos a ver cómo continúa la respuesta en el versículo 6, a ver si usted se da cuenta por qué es incoherente. Los fariseos le están preguntando si es lícito divorciarse por cualquier cosa, ¿verdad? Por cualquier motivo. Escuche cómo primero Jesús los manda la ley, pero escuche cómo Jesús continúa respondiendo en el versículo 6. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo. ¿Y qué es eso? Porque nosotros estamos preguntando sobre el divorcio. Pero Jesús en el versículo 6 sigue respondiendo con el matrimonio, no con el divorcio. En otras palabras, Jesús lo que está haciendo es como si Jesús dijera, en vez de usted estar preguntándome qué pienso sobre el divorcio, ¿por qué mejor no me pregunta qué pienso sobre el matrimonio? ¿Por qué ustedes no hacen eso mejor? Los fariseos quieren hablar sobre divorcio, sin embargo Jesús quiere hablar sobre matrimonio, no sobre divorcio. ¿Y por qué Jesús quiere hablar de matrimonio antes de hablar de divorcio? ¿Usted tiene una idea por qué? Hermanos, porque para entender correctamente el divorcio solo podremos hacerlo si tenemos una comprensión correcta de lo que es el matrimonio. Si tenemos una visión, la visión de Dios acerca del matrimonio. Si tenemos la visión tan elevada de Dios sobre el matrimonio, es la única manera que podemos interpretar correctamente el divorcio. Sin esta visión elevada del matrimonio, el divorcio para nosotros se vuelve cualquier cosa. Igual como esos fariseos. Y déjeme decirle, igual como los discípulos pensaban también. El problema en nuestra sociedad, donde 55 personas de cada 100, o donde 55 parejas de cada 100 se divorcian, no es necesariamente un problema con el divorcio, hermanos, sino que es porque tenemos un problema serio con nuestra comprensión del matrimonio. Ese es el problema. Ese es el problema. Hemos perdido de vista lo que realmente es el matrimonio. Debemos reconocerlo. Debemos reconocerlo. Lo único que a los fariseos le importaban era lo permisible, ¿verdad? Mientras hubiera algo reprochable y ellos cumplieran con darle su carta de divorcio, no había problema. Ellos estaban interesados en la legalidad o en el documento legal. Y lo que Jesús quiere hacerle ver a los fariseos es que lo que está en juego con el divorcio es mucho más grande de lo que ellos piensan. Lo que está en juego con el divorcio es algo sagrado. Es algo que Dios ha sellado, es un pacto hecho con Dios mismo. No es cualquier cosa. No lo es. Es algo mucho más importante que un documento legal. Y Jesús lo que le está diciendo es, vuelvan al modelo original y vean cuál fue el diseño original de Dios. Ellos preguntan del divorcio y Dios lo manda a ver el diseño original del matrimonio. Fíjense en el diseño original del matrimonio, porque ese diseño, fariseos, y ese diseño, iglesia, sigue siendo el modelo de matrimonio hoy. Ese modelo no cambia, ni pierde vigencia. Esa es la norma vigente hoy y ahora, el diseño original de Dios. Ese es. No hay cambio. En otras palabras, Jesús les dice, no hablemos de divorcio porque el divorcio no es parte del plan de Dios para un hombre y una mujer. Hablemos de matrimonio porque el matrimonio sí es el plan de Dios para un hombre y una mujer, no el divorcio. Y Jesús continúa en los versículos 7 al 9, Marcos 10, 7 al 9. Por esta razón el hombre, sigue hablando de matrimonio, sigue hablando de Génesis 1 y 2.
Eso es Génesis 1 y 2. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Eso suena a mandamiento, ¿verdad? Ese sí es un mandamiento. De hecho, algunos lo llaman el mandamiento cultural. Eso sí es un mandamiento. El divorcio no es un mandamiento. Este es el mandato de Dios en lo concerniente a la unión entre un hombre y una mujer, y este es el modelo que nunca es obsoleto y nunca varía. Mientras el mundo sea mundo y estemos existiendo en él, este es el modelo. Dios no reconoce otro. El matrimonio primero debe estar compuesto por un hombre y una mujer. Es decir, que el matrimonio debe ser heterosexual. Heterosexual, varón y hembra. Dios no reconoce matrimonios homosexuales. No importa que los homosexuales profesen que se aman. Yo conozco homosexuales y tengo de hecho amigos homosexuales que están enamorados de su pareja y sienten un amor genuino por su pareja. Y yo no lo dudo ni se lo discuto, porque es verdad. Pero lo que debemos entender es que aún el amor en este mundo caído está manchado por el pecado. ¿Quién de aquí ama perfectamente? Todos tenemos que luchar para dar un amor genuino. Y si un homosexual quiere convertirse al evangelio, esta tendrá que ser una de sus batallas. Porque Dios no reconoce el matrimonio homosexual. Varón y hembra. Ese es el que reconoce. ¿Qué más? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. ¿A cuántas mujeres que se va a unir? Dios no reconoce la poligamia tampoco. Y eso es un tema profundo, pero yo estoy llegando a las conclusiones de la poligamia. Aún en el Antiguo Testamento, Dios no las reconoce. El matrimonio debe ser heterosexual y debe ser monógamo, no polígamo. No y se unirá a sus mujeres, no. Se unirá a una sola mujer. ¿Hasta cuándo debe ser eso? En el modelo original, ¿hasta cuándo? Lo único que puede disolver la unión matrimonial es la muerte. Un hombre y una mujer unidos toda su vida mortal. Ese es el modelo. Para Dios la unión matrimonial es más fuerte que los lazos sanguíneos. ¿Usted sabía eso? Que para Dios la unión matrimonial es más fuerte que la unión que usted tiene con el que usted parió o la que usted parió. La que lleva su propia sangre, para Dios la unión matrimonial es más fuerte que la unión que usted tiene con sus hijos. El hombre y la mujer unidos en matrimonio se vuelven ¿qué? Una sola carne. Esto quiere decir una vida mortal totalmente compartida. Totalmente compartida. La palabra una sola habla de una vida compartida en todo. Y la palabra carne habla de mortalidad. Es decir, mientras los dos que forman esa unidad tengan vida, no hay separación ni hay división. Es una vida mortal, unida. La unión, una sola carne del matrimonio, rompe todas las barreras entre un hombre y una mujer y se vuelven una unidad completamente mientras tengan vida. Eso es lo que Jesús está diciendo. En su libro El matrimonio y el misterio del evangelio, el autor Ray Outlaw escribe sobre la unión matrimonial lo siguiente. Abro la cita. Dos yoes egoístas comienzan a pensar como un unificado nosotros, construyendo una nueva vida totalmente compartida como si fuera una sola historia de amor, un solo propósito, una sola reputación. La reputación de su mujer es suya, la reputación de su esposo es suyo, aunque usted no lo quiera. Una sola reputación,
una sola cama, un solo sufrimiento, un solo presupuesto. Eso es lo que implica unidad. Eso es lo que implica que dos se vuelven uno. Un solo presupuesto, una sola familia. El matrimonio tumba todas las barreras y las reemplaza por una unidad. El matrimonio, hermano, no es algo que surgió como una convención social. El matrimonio es creación divina. Es creación de Dios desde el principio. Por supuesto, ¿qué fue lo que dañó eso? Después de Génesis 2, ¿qué viene? Viene Génesis 3. Todavía estamos en Génesis 3, ¿usted sabía? Ningún matrimonio alcanza este estándar por el pecado. Sin embargo, este sigue siendo el estándar que debemos perseguir como cristianos. ¿Por qué? Porque Dios no cambia sus estándares. Dios no lo cambia. Y aún, déjeme decirle algo, aún nuestros matrimonios, por imperfectos que sean, la lucha por permanecer unidos muestra la gloria que Dios le dio al matrimonio en el principio. Aún nuestros matrimonios quebrados por el pecado, aún con todos los problemas maritales que tenemos, cuando esta unión permanece luchando con todas sus fuerzas por mantenerse unida, eso glorifica a Dios y le devuelve la dignidad al matrimonio que Dios le dio desde el principio. Sin importar lo imperfecto que sea el matrimonio. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús acerca de la pregunta? Jesús la responde indirectamente, pero para mí la responde directamente en el versículo 9. Marcos 10:9. ¿Cuál es el mandamiento con respecto al divorcio? Ninguno. Versículo 9, lo lees. Marcos 10:9. Por tanto, dice Jesús, lo que Dios ha unido. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? No lo hagas. No te divorcies. Ese es el mandamiento. O si quieren, ese no es un mandamiento, no lo voy a decir. De hecho, en Malaquías, Dios nos deja ver sus sentimientos a flor de piel sobre el matrimonio. Y esto no necesita exégesis, esto no necesita un estudio profundo, esto no necesita traducción del hebreo al español, ni del griego tampoco, ni del arameo. Vayan a Malaquías 2:16. Eso es literal. Lo puede tomar como palabra literal de Dios. ¿Qué dice Dios acerca del divorcio? Vamos a ver. Porque yo detesto, odio, aborrezco, me repugna, me da náusea. Yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. ¿Ya? Y de hecho la imagen es muy gráfica, es como el que cubre de iniquidad su vestidura. Es como si usted cogiera al cónyuge, cogiera un puñal, le metiera el puñal y la sangre de su cónyuge le salpicara encima. Esa es la imagen de Dios sobre el divorcio. ¿La quiere más gráfica de ahí? ¿Lo quiere más claro? Es evidente que Dios aborrezca el divorcio porque el divorcio viola el mandato directo de Dios sobre el matrimonio. Esto significa, hermanos, que el divorcio es pecado. Ahora bien, debo aclarar desde ahora que el divorcio ilegítimo es pecado. Porque por la dureza de nuestros corazones, Dios da razones legítimas por las cuales todavía hoy podemos divorciarnos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero lamentablemente, mientras tanto, nuestra sociedad no piensa igual que Dios acerca del matrimonio. No piensa igual que Dios acerca del matrimonio. El mundo ve el matrimonio como un contrato de cable que tú puedes terminar cuando no te sientas bien, ¿verdad? Tú no te sientes bien con ese matrimonio, entonces cambia de suplidor, ¿verdad? Divórciate porque ese matrimonio te hace infeliz, ¿verdad que sí? Así es que lo ve el mundo. El matrimonio se ha convertido en un arreglo para la satisfacción personal. Si tu matrimonio no te trae paz o alegría o placer, o incluso si tu matrimonio
no te trae crecimiento personal, suelta eso. Pare de sufrir. Esa es la concepción del mundo sobre el matrimonio. Si se convierte en un estorbo tu matrimonio, ¿por qué seguir luchando con algo que no vale la pena? Es mejor divorciarnos y ser amigos que permanecer casados y ser enemigos. ¿Usted ha oído eso, verdad? Eso fue lo que me dijeron unas personas que conozco. Para Dios no existe eso. Hermano, esto viola directamente y es contrario al diseño de Dios y es la principal agenda del diablo para destruir a las familias. Y déjeme decirle algo, va ganando. Va ganando. Por la ligereza y la dureza de nuestro corazón. Por la ligereza con la que los cristianos nos hemos tomado el tema del matrimonio. Por eso, va ganando. Un puritano decía, debemos elegir primero a quién amar y luego amar nuestra elección hasta el final. Porque no tenemos otra opción y no tenemos otra elección. De hecho, Jesús eso fue lo que hizo con su esposa. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe que Jesús está casado? Muchos dicen que Jesús no se casó en su ministerio terrenal porque Jesús estaba desposado desde antes de la fundación del mundo. Él tenía esposa ya y la tiene todavía. Y eso es lo que Jesús hizo. Jesús eligió a su esposa y luego eligió amar el objeto de su amor hasta el final. Y los que estamos casados aquí hoy, elegimos libremente a nuestros cónyuges. ¿Quién eligió bajo coerción a su cónyuge? Aquí. ¿Quién eligió a punta de espada? No. Cada uno de nosotros elegimos libremente a quién amar. Y más que elegir, cada uno de nosotros prometimos a Dios delante de un altar amar a esa persona que elegimos. Lo prometimos. En la salud lo prometimos. En la enfermedad lo prometimos. ¿No fue así? En la riqueza lo prometimos. Pero en la pobreza también lo prometimos. ¿O no fue así? ¿Lo prometió o no? En su pacto, en su voto matrimonial, usted pactó con Dios. ¿Usted sabía eso? Y ese pacto es inquebrantable para Dios. Una vez usted prometió todo lo que prometió delante de Dios. ¿Usted sabe qué Dios hizo con eso? Hizo así. Familia Fernández Martínez, sello. Nadie puede romper ese sello. Nadie lo puede romper. Ningún hombre lo puede romper. Esa es la manera, el matrimonio cristiano, esa es la manera como representamos el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Cristo amó a su esposa en la peor de sus condiciones, la amó muerta, la amó sucia, la amó llena de pecado, la amó cuando no había nada que amar en ella y ahora Cristo está trabajando su relación matrimonial con su esposa. Porque créame que hay muchas cosas que a Cristo no le agradan de su esposa. ¿Usted sabía que hay muchas cosas que a Cristo no le agradan de su esposa? Ahora mismo. ¿Usted se ha puesto a pensar en los errores y las faltas que comete la esposa de Cristo contra Cristo? Mire, yo me puse a meditar en las faltas de la esposa. ¿Usted sabe quién es la esposa de Cristo? Nosotros somos la esposa de Cristo. ¿Usted sabe los errores y las faltas que nosotros como iglesia cometemos contra nuestro marido? Todos los días, domingo tras domingo, día tras día. Y Cristo no nos da carta de divorcio. Cristo sigue trabajando su relación matrimonial con su esposa hasta el día que le presente su esposa al Padre, santa y sin mancha. Un día Cristo llegará y así como la primera creación
comenzó en un huerto con una boda, con una unión entre un hombre y una mujer, la nueva creación comienza en un nuevo mundo con una nueva boda entre un esposo y una esposa. Y ese día Cristo va a presentar a su esposa al Padre santa y sin mancha. Y le dirá, mira papá, aquí está la esposa que elegimos desde antes de la fundación del mundo. Nunca me separé de ella, nunca la abandoné. Si alguien le pregunta a Cristo, ¿quién puede separarte del amor de tu esposa, Cristo? ¿Quién separará a la esposa de Cristo del amor de Cristo? ¿Cuál sería la respuesta de Cristo? Nadie y nada me puede separar del amor de mi esposa. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada absolutamente. Es una unión inquebrantable. Esa clase de amor y de unión de Cristo con su iglesia es la que debemos reflejar en nuestros matrimonios cristianos. Para eso existe el matrimonio. No para que seamos felices necesariamente. Es para que glorifiquemos a Dios con nuestros matrimonios, primeramente. Y ahora Jesús pasa a responder directamente a la pregunta acerca del divorcio. Porque hasta este momento parecería que Jesús está diciendo que el divorcio nunca es permitido. Sin embargo, Jesús habla de una concesión bajo la cual por la pecaminosidad de nosotros Dios permite legítimamente el divorcio. Y no es pecado, si es bajo esta norma. ¿Ok? Y así que veamos el último punto, punto 3, versos 10 al 12. Los discípulos se quedan con dudas, como probablemente muchos de nosotros seguimos teniendo todavía. Vamos a leer el versículo 10. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. ¿Sobre qué? Sobre el divorcio. Yo me imagino a los discípulos pensando entre ellos, pero ven acá, Jesús al final nunca respondió la pregunta del divorcio, porque es lo que se puso fue a hablar de Génesis 1 y 2. Es lo que se puso fue a hablar del matrimonio. Y así que la pregunta del divorcio sigue muy turbia. Hermano, yo creo que Jesús no respondió directamente a la pregunta del divorcio, porque Jesús quería dejar la visión del matrimonio elevada al nivel que Dios le dio. A él no le interesó hablar del divorcio. Él habló del matrimonio. Porque la visión del matrimonio, tanto en aquel momento como hoy, es muy bajo el estándar para el cual Dios le dio. Y Jesús quiso elevarlo otra vez. Era tan bajo que aún los discípulos pensaban que era legítimo divorciarse por cualquier cosa. Mire, después que Jesús expuso todo esto sobre el matrimonio, después que Jesús elevó el matrimonio donde lo elevó, oiga cuál es la opinión de los discípulos en Mateo 19:10. Oiga la opinión de los discípulos de Mateo 19:10. Los discípulos le dijeron, si es así la relación del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. Si eso es así tan serio como tú lo estás poniendo, no conviene casarse. Esos son los discípulos que yo estoy hablando, son los santos apóstoles de la iglesia que pensaron eso. Porque los mismos discípulos no tenían una visión tan elevada del matrimonio. Para ellos el matrimonio era algo como los discípulos, como los apóstoles lo veían, que por cualquier cosa se pueden divorciar. Pero cuando Jesús puso este estándar tan elevado del matrimonio, los discípulos dijeron, pero si es así la unión de un hombre y una mujer, no conviene casarse entonces. Es como si le dijeran, los que están solteros piensen lo que eso es serio. Eso es serio. Así que como ellos se quedan con tantas dudas sobre el divorcio, vuelven y le preguntan de nuevo la pregunta sobre el divorcio. Y Jesús responde en los versículos 11 y 12, y Jesús les dice, cualquiera, y Él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ante todo, debemos recordar la pregunta. ¿Cuál era la pregunta que le está respondiendo? ¿Se acuerda cuál era? ¿Es lícito divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Esa es la pregunta que le está respondiendo. ¿Es lícito divorciarse de su mujer por cualquier motivo?
¿Cuál es la respuesta? No es lícito separarse de su mujer por cualquier motivo. El que se separa de su mujer por cualquier motivo y se casa con otra, comete adulterio. No, y la mujer que se casa teniendo su marido, se casa con otro, se divorcia de su marido y se casa con otro, se divorcia por cualquier motivo, oiga bien, y se casa con otro, ¿qué hace? Comete adulterio. Así que es evidente, la respuesta es clara, no se pueden divorciar por cualquier cosa. ¿Y por qué comete adulterio si hace eso? Porque ante los ojos de Dios esa unión no se ha dividido todavía. Esa no es una casa. Si es por cualquier cosa, esa unión no se ha dividido. Entonces eso se convierte en adulterio, eso es lo que Jesús está diciendo. Eso está claro. Nadie tiene derecho a divorciarse por cualquier causa. Nadie tiene derecho a separar lo que Dios unió, a menos que sea por una causa legítima. No te puedes divorciar por cualquier cosa, pero hay cosas por las cuales sí te puedes divorciar. Y eso lo vemos en la respuesta más amplia, en el versículo paralelo, en Mateo 19:9. Vamos a ver la respuesta completa en Mateo 19:9. Pero yo les digo, dice Jesús, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, aquí viene la concesión, aquí viene el permiso, ¿ok? Cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por, ahí está, la concesión. ¿Se dio cuenta? Salvo por infidelidad y se case con otra, entonces ¿qué pasa? En otras palabras, si no es por infidelidad, no te puedes divorciar legítimamente. Porque si te divorcias por otra causa que no es infidelidad, comete adulterio. Ahora, quiero aclarar algo. La palabra infidelidad es el griego porneia, que es de donde viene la palabra que conocemos como pornografía. Y esa palabra porneia abarca varios pecados de inmoralidad sexual. Se traduce como porneia, por ejemplo, la fornicación es porneia, el adulterio es porneia, la agresión sexual es un tipo de porneia. Y este tipo de pecado de infidelidad sexual o pecado sexual es lo que entra, es porneia. En este caso, aplicado al matrimonio, la porneia es adulterio, en este caso. ¿Se entiende? Es porneia. Ahora, porneia son pecados que se cometen contra el cuerpo. Eso es porneia. Se usa el cuerpo y es contra el cuerpo. Vamos, yo sé que me voy a tomar un poco de tiempo, pero quiero aclarar esto. Primera de Corintios 6:18. Huid de la porneia es la palabra que usa. Donde Jesús usó adulterio o infidelidad, Pablo usa la misma palabra y fornicación es porneia. Huyan de la porneia. Todos los demás pecados que un hombre comete, ¿qué pasa? Pero el que comete porneia, el fornicario, peca. Son pecados sexuales que se cometen con el cuerpo. Porque yo sé que aquí muchos van a querer dar carta de divorcio con eso. Porque Jesús en el Sermón del Monte dijo que si tú veías a una mujer y la codiciabas en tu corazón, ya cometiste adulterio. ¿Y qué hombre no ha visto una mujer y la codiciaba en su corazón? Ah, pues entonces todos somos adúlteros. No, pero el término que usa Jesús, porneia, es un pecado sexual que se comete con el cuerpo y contra el cuerpo. ¿Entiende la diferencia? No es que si usted vio a una mujer y la codició en su corazón, ya tiene que divorciarse. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Y aquí quiero que notemos que Jesús está dando la concesión de divorciarse por adulterio. Sin embargo, Jesús no está defendiendo esta posición. Jesús no está defendiendo el divorcio. Incluso en medio de infidelidad matrimonial, el primer llamado de Dios es que de ser posible, y oiga bien lo que digo, de ser posible se mantenga la relación matrimonial. Porque en el Evangelio todavía hay lugar para el perdón y la reconciliación. Y siempre que sea posible, es mejor restaurar un matrimonio a causa de infidelidad que disolverlo.
siempre que sea posible. Lo que Jesús está diciendo es que la parte inocente, cuando hay una infidelidad, puede poner carta de divorcio y no peca contra Dios. Así como en el Antiguo Testamento el adulterio terminaba la unión matrimonial porque el adúltero era apedreado, así en el Nuevo Testamento, cuando es por fornicaciones, también el pacto matrimonial puede terminar. Hay otra excepción que Dios da para el divorcio en 1 Corintios 7, pero es otro caso, que es cuando dos que eran incrédulos se casan y uno se convierte. Si el incrédulo quiere permanecer en su matrimonio, el cristiano está llamado a permanecer en ese matrimonio. A ver si se lo gana para Cristo. Pero ¿qué pasa si la parte inconversa quiere divorciarse porque esa mujer se convirtió y es nueva criatura? Entonces Pablo dice también, no estamos llamados a servidumbre, hermana. Usted se puede divorciar si él la abandona. Esos son los únicos dos casos que Dios reconoce y concede para que sea un divorcio legítimo. Y yo sé que muchos están pensando en la agresión física. Y un marido que maltrata físicamente a su mujer, que ¿se pueden divorciar legítimamente? Aquí las opiniones están divididas. Hay cristianos que piensan que no, que el abuso físico no es razón para divorciarse. Hay otros que piensan que sí. Si me preguntan mi opinión personal, y no es más que mi opinión personal, yo se las puedo dar. Yo me inclino a pensar que alguien que sufre de abuso físico sí legítimamente se puede divorciar. No porque sea una nueva concesión que yo me inventé, sino porque eso es porneia. Eso es porneia. Eso entra, el abuso sexual dentro de un matrimonio, la agresión sexual es porneia. Es un pecado que se comete contra el cuerpo y de hecho se comete contra tu propio cuerpo, porque cuando Pablo dice que tú te casas, Pablo dice que el cuerpo de esa mujer es el tuyo. Entonces es un pecado que se comete contra el cuerpo. Esa es mi opinión personal, usted puede diferir. Conclusión. Hermano, primero yo quiero dirigirme a los casados que están aquí. Los que estamos casados, recordemos el propósito de Dios con el matrimonio. El propósito de Dios con el matrimonio no es primordialmente que seamos felices. Claro, si nosotros como pareja nos llevamos de los parámetros de Dios para llevar nuestro matrimonio, créame que tendremos matrimonios felices. Pero a causa del pecado y la dureza de nuestro corazón, muy difícilmente podremos llevarlo como Dios lo plantea. Pero podemos luchar porque ese es el estándar, ¿verdad? Pero recordemos que primariamente Dios creó el matrimonio para su gloria. Dios creó el matrimonio para que ese hombre y esa mujer modelen el evangelio, modelen la relación de Cristo y su iglesia. Y esa debe ser la prioridad de todo matrimonio. No ser felices para siempre, como decía Disney. No, es la gloria de Dios lo que hay en el matrimonio. Primeramente. Y de paso, obviamente, ser felices después de eso. Un matrimonio infeliz no es fácil. No es fácil. Quiero dirigirme a los divorciados. Yo sé que esta prédica del divorcio debió ser muy dura de escuchar a aquellos que se han divorciado. Y yo sé que esta prédica del divorcio te trae dolor, te trae sufrimiento y hasta vergüenza. Pero si tú hoy te has divorciado y eres creyente, quiero que sepas que el divorcio no es un pecado imperdonable. Jesucristo tiene poder para perdonarte aunque te hayas divorciado. Hay perdón en Jesús a pesar del divorcio. Hay perdón, hay perdón. Esa es la buena noticia. Solamente si no te has arrepentido, tienes que reconocerlo y arrepentirte de ese pecado. Y Jesús te puede perdonar. No permitas que Satanás te culpe porque tú te divorciaste en el pasado.
no cargues con el rastro de ese pecado. Claro, si no te has arrepentido, arrepiéntete hoy, porque para Dios eres un adúltero hoy. Si lo hiciste ilegítimamente, no tienes ninguna culpa. Si fue por adulterio, no tienes ninguna culpa. Y por último, quiero dirigirme a aquellas parejas que están teniendo problemas maritales y hasta están considerando divorciarse hoy. A veces yo digo cosas que no sé por qué la escribo. Y déjame decirte, yo no me imagino lo que tú estás sufriendo con un hombre que no cumple su rol de esposo. Yo no me imagino lo que tú estás sufriendo con un hombre que no te respeta. Yo no me imagino lo que tú estás sufriendo con un hombre que te habla mal. Yo no me imagino lo que tú estás sintiendo con un hombre que ha sido irresponsable contigo y con tus hijos. Quizás siente que estás criando sola. O puede ser viceversa, mujer o hombre. Yo no me imagino lo que es que tu esposa te rechace. Yo no me imagino lo que es una esposa que no te respeta, una esposa que no es sumisa, una esposa que no tiene afecto, una esposa que no tiene intimidad contigo. Yo no puedo entender tu sufrimiento, hermano. No lo puedo entender. Pero yo sí sé quién puede entenderlo. Amén. Jesucristo entiende el dolor de un matrimonio roto por el pecado. ¿Tú sabes por qué? Porque actualmente Jesucristo está unido en una unión rota por el pecado, que le trae dolor y sufrimiento. Usted sabe que Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo son. Cuando el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, no es de gozo que gime, es de dolor porque su esposa le falla. Jesús sabe lo que es permanecer en un matrimonio roto por el pecado, porque Él ha permanecido en un matrimonio roto por el pecado por miles de años. Y Él te entiende. Jesús te entiende y sabe que no es fácil permanecer. Hermano, pero déjame decirte algo. Él entiende tu sufrimiento y probablemente tú pienses que tus diferencias con tu cónyuge son irreconciliables, pero debes saber que para Dios no existen diferencias irreconciliables. Ni aún el adulterio, porque Dios y su evangelio tienen poder para restaurar y reconciliar cualquier diferencia. ¿Usted sabe qué relación era irreconciliable? La de la esposa con Cristo era una relación irreconciliable. Sin embargo, Dios estaba en Cristo. ¿Haciendo qué? Reconciliando una unión irreconciliable. Reconciliando consigo al mundo. No tomándole en cuenta al hombre sus pecados. Dios tiene poder para reconciliar lo irreconciliable. Lo único que nosotros tenemos que hacer es verdaderamente creer en el poder del evangelio. He terminado ya, pero yo quiero orar, hacer 2 oraciones, si me lo permiten. Quiero orar primeramente por las personas que se han divorciado y luego quiero orar por los matrimonios que todavía no se han divorciado. ¿Me permiten hacerlo? Bien, pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Primero vamos a orar por los divorciados. Si aquí hay alguien divorciado, yo quiero orar por ti. No tienes que pasar adelante ni levantar la mano, porque probablemente tú te cause vergüenza esto del divorcio. Y eso es lo último que yo quiero hacer. Simplemente quiero orar por ti, nada más. Puedes quedarte donde estás sentado. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú has hablado a nuestros corazones y a nuestras vidas en lo concerniente a este tema tan sensible del divorcio, Señor. Padre, yo no me imagino el dolor y el sufrimiento que causa un divorcio. Yo no soy un hijo de padres divorciados, ni he pasado por ese tipo de traumas. Sin embargo, aquí hay personas que sí se han divorciado y han pasado por este tipo de traumas, Señor. Y en este momento yo intercedo y oro por ellos. Padre, que tu Santo Espíritu pueda darle la fortaleza y quitar la culpabilidad que probablemente todavía haya en sus corazones. Probablemente ellos estén luchando con culpas. Quizá
se divorciaron en el pasado ilegítimamente y pecaron contra ti, Señor. Y quizá ellos tienen tiempo arrastrando con este pecado y no se han sentido perdonados, Señor. Padre, yo te pido por ellos hoy para que tú concedas arrepentimiento, Señor. Y que ellos dejen de arrastrar esta culpa por el pecado. Que ellos puedan reconocer que el divorcio no es un pecado imperdonable. Que si hay arrepentimiento genuino, tú los perdonas, Señor. Tú los perdonas. Así que concede arrepentimiento para el perdón de pecados, Señor. Y también si ellos se divorciaron legítimamente por un adulterio o por un abuso sexual o lo que sea, si fue legítimamente, ayúdalos a entender que ellos están libres de pecado. Que tu palabra tú otorgas esa concesión a aquellos que se divorcian por causas legítimas, Señor. Oro por ellos para que le des fortaleza y si está dentro de tus planes conceder un nuevo matrimonio y un recasamiento también, concédele otra pareja, Señor, para que ellos puedan volver a modelar a Cristo y su iglesia. Y si se quedan solos, Señor, que ellos entiendan que no están solos, que tú eres su esposo, porque tú las has desposado desde antes de la fundación del mundo. Y oro por ellos por este motivo y por esta razón. Ahora yo quiero que si hay parejas que están casadas todavía, aunque su pareja no esté aquí, yo quiero que usted se ponga al lado de su pareja. Si está aquí, ubique a su pareja, agárrela de la mano y yo quiero que oremos por los matrimonios. Porque los matrimonios tienen muchos ataques, muchos. Satanás está haciendo la guerra a las familias y lo primero que tumba son los matrimonios. Y yo quiero que oremos por los matrimonios. Padre, seguimos delante de tu presencia, reconociendo, Padre, que nosotros estamos unidos en un voto matrimonial, Señor. Reconociendo primeramente que hemos hecho un voto delante de ti y hemos prometido unir nuestras vidas a esta pareja que tenemos al lado, Señor. Quizá no la conocíamos bien al momento de casarnos, quizá éramos inconversos, quizá han pasado muchas cosas en el camino, pero de algo estamos seguros, tú has sellado este voto matrimonial, Señor. Tú lo has sellado porque lo hemos prometido, Señor. Y lo primero que queremos hacer como parejas es pedirte perdón, Señor. Perdónanos porque muchas veces nuestro matrimonio no modela ni es figura del matrimonio de Cristo y la iglesia. Muchas veces nuestro matrimonio está plagado de pleitos, de iras, de contienda, de disensiones, de celos, de iras. Y eso no refleja lo más mínimo el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Reconocemos que hemos fallado como matrimonio delante de ti y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Pero a la vez que reconocemos nuestras faltas, queremos darte las gracias. Queremos darte las gracias porque a pesar de nuestras faltas todavía permanecemos unidos en matrimonio. No nos hemos separado, no nos hemos divorciado. Y queremos decirte en este momento que queremos que nuestros matrimonios sean un reflejo de la gloria que tú le diste en el Edén, Señor. Y sean un reflejo de la gloria del matrimonio entre Cristo y la iglesia. Padre, te pedimos que nos ayudes porque es difícil, Señor. Estamos unidos a un pecador, somos dos pecadores que pecamos uno contra el otro, Señor. Que nos herimos. Padre, por favor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos llene de poder para poder seguir luchando por nuestros matrimonios. Ayúdanos a entender que en ti no hay diferencias irreconciliables, que en el Evangelio hay poder y hay lugar para el perdón mutuo. Que tú tienes poder para restaurar a la pareja, Señor, porque en el Edén tú restauraste un matrimonio roto por el pecado y tú puedes seguir haciéndolo ahora. Tú restauraste un matrimonio roto por el pecado y lo restauraste con el Evangelio, con la promesa del Evangelio. Cuando prometiste la simiente de la mujer, Adán y Eva te creyeron, Señor, y restauraron su matrimonio en ese momento. Nosotros hoy creemos en el poder del Evangelio y en el poder que tú tienes para restaurar nuestros matrimonios. Padre,
Ayúdanos a ser envases y recipientes de tu gloria, a ser llenos del Espíritu Santo. Que el fruto que predomine en nuestras vidas y en nuestro matrimonio sea el del Espíritu. Y que podamos ahogar las obras de la carne en nuestro matrimonio. Te lo pedimos creyendo en tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.